Buenas noches, querida familia mailinera. En este domingo 19 del tiempo ordinario, como todos los domingos, vamos a meditar y a reflexionar la palabra de Dios. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Familia, bendigamos al Señor, que en su bondad nos invita a compartir la mesa de su palabra. Hoy he venido para alabar a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para alabar a mi Señor. Quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene, la tristeza va. Intenciones. Con fe en las promesas de Dios, presentamos ahora nuestras necesidades y peticiones respondiendo: Te rogamos, Señor, para el avance del conocimiento científico, para que el Espíritu Santo inspire nuevos avances en la superación del coronavirus. Roguemos al Señor. Respondemos: Te rogamos, Señor. Para los profesionales de la salud que atienden a los enfermos, para que el Señor los proteja de las enfermedades que están tratando y los convierta en instrumentos de su curación. Roguemos al Señor. Respondemos: Te rogamos, Señor. Para aquellos que carecen de necesidades básicas, para que sus necesidades de refugio, alimento y atención médica puedan ser satisfechas a través de la generosidad y el servicio de los demás. Roguemos al Señor. Respondemos: Te rogamos, Señor. Para aquellos que sufren de coronavirus, virus de la gripe u otras enfermedades, que a través de esta prueba se acercarán al Sagrado Corazón de Jesús y recibirán la curación en cuerpo y alma del Divino Médico. Roguemos al Señor. Respondemos: Te rogamos, Señor. Para aquellos que han muerto por el coronavirus, la gripe u otras causas, que el Señor les conceda descanso y consuelo eterno, dándoles la bienvenida a la luz de su presencia. Roguemos al Señor. Respondemos: Te rogamos, Señor. Concede, Padre de bondad, que tu pueblo se convierta a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Luego de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos lo vieron. Al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron,
y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió: Señor, si tú eres, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Un cierto día un hombre estuvo aquí, de mirar tan tierno y dulce que nunca se vio. En su canto había una oración, nunca se escuchó otra canción como la de él. Solamente hablaba él de amor, todo gesto suyo era de amor y paz. Él traía en su corazón todo lo que él aquí dejó. Lo pasó y siempre va a existir por esos lugares que él pisó. Dio el camino cierto a seguir. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús manda a sus discípulos que suban a la barca y pasen a la otra orilla, mientras Él despide a la multitud. Y una vez hecho esto, Jesús sube a la montaña para orar a solas. A continuación, el relato deja a Jesús orando en la montaña y se focaliza en la barca con los discípulos, la cual se encuentra ya lejos de la costa y atormentada por las olas porque tenía el viento en contra. Justamente el verbo griego utilizado aquí, basanizo, expresa la idea de sufrimiento o tormento humano y muy raramente se refiere a las cosas, como en este caso a la barca. Esto nos permite aceptar como legítima la interpretación eclesiológica por cuanto el mar, la tempestad y la noche son símbolos de la inseguridad, la angustia y la muerte que se abaten sobre la comunidad y la atormenta o hacen sufrir. En este contexto, a la madrugada, Jesús se acerca a la barca caminando sobre el mar. Los discípulos creen ver un fantasma y gritan de miedo ante la presencia de Jesús, que viene sobre las aguas. Entonces, Jesús les habla y sus palabras tienen una fuerte carga teológica. Ánimo, soy yo, no teman. La primera palabra de Jesús es un imperativo. Ánimo, tengan confianza. Que en los evangelios es siempre una invitación a ser valiente, a confiar. El soy yo evoca la autopresentación de Dios en el Antiguo Testamento. Y la invitación no teman la dirige varias veces Dios al pueblo de Israel y Jesús a sus discípulos, en particular en la transfiguración y en sus apariciones como resucitado. Por tanto, Jesús, caminando sobre las aguas, realiza un hecho extraordinario que manifiesta su condición divina. Y la misma se revela también a través de sus palabras. Es decir, Jesús obra con el poder de Dios. El pedido de Pedro
de poder caminar también Él sobre las aguas, es por demás llamativo. Pide, pues, realizar una acción imposible para un hombre y exclusiva de Dios. Y también es llamativo que el Señor le conceda este pedido y lo llame a ir hacia Él. Pedro comienza bien, pero en cierto momento aparta su mirada de Jesús y la dirige al viento tempestuoso, con lo cual lo domina el miedo. Es decir, dejó de confiar en la palabra de Jesús y se dejó influenciar por lo percibido con su vista. Al ver que se hunde, grita por auxilio al Señor, quien lo rescata. Luego, el mismo Jesús da la razón de este fracaso. Tuvo poca fe. Lo dominó la duda. Por tanto, Jesús le reprocha a Pedro que no se centró exclusivamente en él y en su palabra, sino que desvió su atención. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Es interesante notar que recién ahora se calma el viento tempestuoso, cuando Jesús y Pedro suben a la barca. Y este prodigio provoca como reacción en los discípulos que se postren ante Jesús y le digan: verdaderamente eres Hijo de Dios. Con este final queda claro que lo más importante para Mateo es presentar a los discípulos como verdaderos creyentes, más allá de los desánimos y las dudas. En la meditación buscamos aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Y para esto podemos comenzar comparando la escena de la barca sacudida, castigada por las olas y con viento en contra, con alguna situación de nuestra vida eclesial o personal. También podemos referirla a nuestra situación mundial por la pandemia que el Papa Francisco comparó con una tormenta inesperada y furiosa. Es decir, la noche, la tormenta, el viento en contra. La ausencia de Jesús nos invita a pensar en esos momentos difíciles donde el miedo, la angustia y la desesperación se apoderan de nosotros y en los cuales intentamos rezar, pero todo nos parece una ilusión, una fantasía no real. Son los elementos de prueba para nuestra fe, donde vacilamos y parece que nos hundimos, pero es justo en el medio de la oscuridad, 4 de la noche y la rudeza de la tormenta, cuando el Señor se sentir en nuestra vida y nos devuelve la calma con su palabra poderosa. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Bien vale recordar lo que nos decía el Papa Francisco en aquel memorable mensaje en una desolada plaza de San Pedro el 27 de marzo de este año. El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que Él los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga, porque esa es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. ¿He tenido alguna experiencia comparable a los discípulos en la barca? ¿Qué pasó con mi fe y mi confianza en Dios en ese momento? ¿Pude sentir la presencia tranquilizadora de Jesús en mi vida? ¿Qué medios me ayudaron a recuperar o sostener mi fe en la tormenta? ¿Esta situación de pandemia me ha afectado mi fe, mi relación con el Señor? Oración.
¿Qué le decimos a Dios a partir del texto? Gracias Jesús por estar en mis noches. Haz que te sienta cuando los vientos son contrarios, que ante las olas del desánimo y la angustia sienta tu voz. Te confío uno a uno mis naufragios para que me rescates. Que al sentirte vuelva la serenidad y me anime a compartir las tempestades de otros. Te proclamo, Señor, de todas mis tormentas. Amén. Antes de despedirnos, hoy, un domingo muy diferente, porque debido a la pandemia no nos podemos reunir como lo veníamos haciendo. Es por eso que vamos a darle gracias a Dios Padre, porque a pesar de todo seguimos juntos en la oración. Y para eso decimos: Jesucristo, camino, verdad y vida, bendícenos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel vino de los